Señor les bendiga, nos bendiga por medio de su palabra, como oraba José. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2 de Primera de Juan. Vamos a leer un pasaje que quizás es un poquito más extenso de lo que veníamos viendo. Versículos 18 al 27 es lo que nos toca hoy. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a pedirle al Señor que guíe por medio de su Santo Espíritu todo este tiempo. Versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, la verdad en la cual tú nos has dado vida. Por medio de ella hemos podido conocer tu carácter, hemos podido conocer lo opuesto que somos nosotros. Por medio de ella podemos ver la hermosura del Evangelio, Señor, porque por tu gracia has abierto los ojos de pecadores para conocer y ver a Jesucristo. Señor, rogamos que en esta mañana tú obres en nuestros corazones a fin de que aquellos que somos tus hijos nos afirmemos en la verdad de tu palabra y permanezcamos en ellas. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, tú abras sus corazones, tú les muestres a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. No sé si ha escuchado una frase que se usa mucho, más en este tiempo. No importa lo que creas. No importa lo que creas, con tal de que seas sincero con lo que crees, está bien. No importa lo que creas. Si sos sincero con lo que crees, está bien. Está bien que lo creas. Pero quienes piensan de esa manera o dicen esa frase, realmente no consideran lo que significa o no hacen el juego gramatical de decir la frase de la forma contraria. Es decir, sí importa lo que creo. Y si bien la sinceridad es obrar con verdad, con sencillez, con honestidad, lo que creo debe estar fundamentado en una verdad objetiva. O sea que sí importa lo que creo. ¿Por qué? Porque esa sinceridad puede ser, sinceramente,
valga la redundancia, una gran mentira. Por ejemplo, un médico, aquellos que están en la medicina, puede ser muy sincero, pero si sinceramente no se siguió perfeccionando y no siguió investigando en lo que es medicina, sinceramente puede estar medicando a alguien de mala manera, ¿se da cuenta? Y un médico puede estar haciendo algo fatal en alguien, pero es sincero. Bueno, lo mismo pasa en otros ámbitos, en muchos ámbitos. Podemos ser sinceros, pero si honestamente no estamos basando nuestra sinceridad en una verdad objetiva, podemos estar haciendo algo muy grave. Bueno, por ejemplo, en el banco, si uno va y no conoce las normativas de ciertas cosas, puede caer en un fraude o en una estafa. Puede ir preso. Pero yo soy sincero. Yo soy sincero. Pero no sabía que... Algo que nos pasa todos los días es... La gente llega al trabajo sin el documento. ¿Usted sale con el documento? Vaya con el documento al banco. Porque le rechazamos el trámite de que ir a hacer. Porque no va con el documento. No, pero soy yo. Y es re sincero. Y vos ves a la persona y es sincera. Y te dice, no, pero fulano me conoce, pero yo no te conozco. Y vos no me conoces a mí. Y aunque seas sincero, la verdad objetiva está en el documento. Ahí dice quién es. En su familia, entre sus amigos, en nuestras relaciones, en la iglesia, puedo ser sincero. Pero debe uno cuidar las palabras y las acciones si éstas no están fundadas en la verdad bíblica. Uno puede ser sincero al aconsejar a alguien, pero si ese consejo que le doy a mi hermano no es bíblico, estoy sinceramente haciendo una mala praxis de la fe. ¿Se da cuenta? Si usted lo que le dice al hermano, no, hermano, usted haga esto, aquello, o hermano, no, mi consejo es este, pero ese consejo no es bíblico, usted no está haciendo bien las cosas. Es sincero, pero hay personas que con sinceridad atraen gente, aconsejan, prestan sus oídos, pero no están afirmados en la verdad de la palabra. ¿Puede notar el peligro que eso representa? Dijimos en un principio que Juan es el autor del Evangelio de Juan, y el Evangelio tiene un objetivo muy claro. En Juan 20:31 dice, pero estas cosas, las del Evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. En cambio, esta carta Juan tiene como fin afirmar a los creyentes, enfatizar en la evidencia de la fe verdadera, exhortarles en permanecer justamente en las verdades del Evangelio, pero también considerar todos los asuntos en blanco y negro. Acá Juan no tiene grises, es blanco y negro. De hecho, el primer imperativo que vimos el domingo pasado es este de no amen al mundo. Esto no es una opción, esto no es algo que nos tengamos que juntar en un café a debatir o a presentar ideas. Bueno, ¿cómo es esto? No, Juan dice, no amen al mundo. No amen al mundo. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo da evidencia de que el amor de Dios no está en él. Es decir, no es creyente. Eso lo vimos el domingo pasado. Pero por quien es el creyente, por lo que el mundo es y hace, pero también por el destino, vimos el destino del mundo, que es muy diferente al del creyente, es que Juan da razones suficientes para no amar al mundo. Un mundo que muchas veces, sinceramente, confunde al creyente. El mundo muchas veces es sincero, pero lejos de la verdad bíblica. Incluso, fíjense, Juan ha tratado ya formas de pensamiento que se habían metido incluso falsamente dentro de la iglesia. En 1:6 les dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ese era un concepto errado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esa era otra forma de pensar, y la verdad no está en nosotros. Versículo 10 del capítulo 1, si decimos que no hemos pecado, y acá es grave porque dice, le hacemos a Él mentiroso, a Dios. Le estamos diciendo, Dios es mentiroso. Capítulo 2, versículo 4, el que dice,
yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El tal es mentiroso. Cosas que se estaban metiendo en la iglesia. Y versículo 15, en la segunda parte, dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los hermanos, estos hermanos a los que le escribe, estos hijitos a los que le escribe Juan, más allá de las etapas de crecimiento que uno puede ver ahí, versículos 12 al 14, acá son cuidados por Juan con un corazón pastoral. Juan está preocupado. Juan quiere afirmarlos en las verdades de la palabra, ¿se da cuenta? ¿Para qué? No para negociar nada ni para romantizar la fe de estos hermanos, sino que Juan está preocupado. Así como los ha exhortado a no amar al mundo, ahora quiere advertirles de los peligros de quienes se oponen a la verdad del Evangelio. Acá los determina como los anticristos. Por eso la idea del pasaje de hoy es que el antídoto para no caer en conceptos falsos de nuestra fe se encuentra en mantenerse firme. Ese es el antídoto, mantenerse firme en la verdad escritural, dada por el testimonio apostólico, dada por el Señor Jesucristo, confirmada en nuestros corazones por el Espíritu, que en definitiva el Espíritu es el autor de la palabra. El antídoto para no caer en conceptos falsos de la fe cristiana se encuentra en mantenerse firme en la palabra de Dios. La forma de mantenernos alerta es cotejando lo que creemos en base a la palabra de Dios. Usted no puede formar su conjunto de creencias basado en sus experiencias. No. En sus sentimientos. No. En lo que le dicta el corazón. No, eso hace el mundo. El mundo va tras su engañoso corazón, eso hace el incrédulo. No está determinado por la cultura, ¿no? Bueno, todo el mundo lo hace y así es la cosa. Sino el creyente se afirma y coteja lo que cree por medio de la palabra de Dios. Por eso, en primer lugar, está esta advertencia sobre los anticristos, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El surgimiento acá de estas personas que se terminaron yendo de la iglesia lo lleva acá a Juan a considerar, en primer lugar, que es el último tiempo. Acá dos cuestiones que rápidamente es necesario aclarar. Una es el concepto de anticristo y otra es el de este último tiempo o esta última hora o esta última etapa. Es importante que, sea cual sea la etapa de crecimiento espiritual que el cristiano tiene, que lo vimos, es importante considerar la amenaza que representa estos anticristos en este último tiempo. Y ambos conceptos acá están relacionados. Primero, porque la venida del Señor, la primera venida del Señor, su muerte redentora, inauguró lo que conocemos el último tiempo. Por eso Juan dice, este es el último tiempo, porque esta última etapa de la relación de Dios con el mundo, etapa que vemos cada vez más hostilidad hacia el cristianismo, hacia el Evangelio, es algo que va a terminar finalmente con la segunda venida del Señor. Esto no es nuevo y tampoco es exclusivo de la iglesia primitiva, no es que ellos hablaban del último tiempo. Con la venida del Señor se inauguró y estamos en el último tiempo y así han surgido muchos anticristos. Por eso Juan, como nosotros, podemos decir, este es el último tiempo. Estamos esperando al Señor, estamos esperando que regrese. Entonces estamos en esta última etapa, en este último tiempo. Es un tiempo que va a concluir entonces con la venida del Señor. Ahora bien, este último tiempo tienen que surgir anticristos.
vosotros oísteis que el anticristo viene. Acá lo usa en singular. Este es un personaje que estos hermanos habían oído. Vosotros oísteis. ¿De dónde lo habían oído? Bueno, sin duda la enseñanza apostólica, que está basada en el consejo de Dios, en las Escrituras, abarca estas cuestiones de los tiempos finales que debían alertar a los cristianos. Por ejemplo, Jesús mismo dijo en Marcos 13, no lo busque, Marcos 13, 21 al 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allá está, no le creáis. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Los hermanos habían escuchado esto. Antes que eso, uno puede revisar, por ejemplo, el profeta Daniel, capítulo 7, 8, 9, capítulo 11 de Daniel, habla de un líder humano que se tiene que levantar entre los judíos y que sin duda iba a imponer su voluntad y va a causar estragos en el mundo. Entonces, si entre los hermanos había judíos, también habían escuchado acerca de esto. Este es un concepto que, si bien Juan es el único que usa esta palabra, anticristo, es un término que va a utilizar varias veces, pero el término acá puntual, tanto a lo largo del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es algo enseñado. Juan, es interesante que Juan no solamente es el único que presenta este concepto, sino que acá dice, y lo presenta de una manera diferente, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Se dio cuenta cómo es diferente? ¿Por qué? Primero porque habla en tiempo presente, ahora. Y luego porque habla en plural, anticristos. No habla de escatología ni de un personaje futuro. Habla del ahora. Y no habla de fuera de la iglesia. Habla de dentro de la comunidad de los creyentes. Así ahora han surgido muchos anticristos. Y después va a decir, versículo 19, salieron de nosotros. O sea, son personas que aparentemente son creyentes y que ahora están surgiendo. Y han surgido. Esto debe haber sido fuerte para los hermanos, porque, bueno, uno esperaría que el anticristo surja desde fuera para destruir a la iglesia, e ir en contra del evangelio, e ir en contra de la persona de Cristo. Pero acá Juan presenta a estos enemigos de la cruz desde dentro. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eran personas conocidas. Quizá eran amigos de estos creyentes. Eran personas que quizás habían sido apreciadas, aconsejadas. Eran parte de la iglesia, o por lo menos ellos lo consideraban como parte de la iglesia, pero los habían dejado. Habían dejado todo. Un antiguo escritor muy interesante comenta que no todo falso maestro se le denomina anticristo. Escuche bien, no todo falso maestro se le puede denominar anticristo, sino solo aquellos que se unen a una secta falsa o a un pensamiento falso después de haber escuchado la verdad. Porque una vez que fueron o aparentemente fueron considerados cristianos, es por lo que ahora se le denomina anticristos. Claro, nadie puede ser anticristo si no conoció, aunque sea en forma intelectual, a Cristo, ¿se da cuenta? Un falso maestro puede ser un hereje o puede ser solamente un falso maestro, pero un anticristo es alguien que conoció la verdad del evangelio, aunque sea intelectualmente, y ahora está en contra de Cristo. ¿Se da cuenta la diferencia? Por eso dice Juan acá que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso, versículo 19, dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Satanás y sus agentes cumplen en última instancia los propósitos soberanos de Dios
Y Dios muestra finalmente esto en la iglesia incluso. De esta manera deben manifestarse aquellos que no son creyentes verdaderos. En algún momento. No es algo automático, sino que esto se ve con el tiempo. Por eso usa esa palabra, habrían permanecido. Habla de tiempo. Y si bien los creyentes verdaderos pueden ser confundidos, no son afectados por estos anticristos. Los creyentes verdaderos no son afectados por estos anticristos. Los creyentes verdaderos siempre van a perseverar en la fe, en el contenido de la fe, y van a ser preservados por Dios hasta el fin. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo alguien puede pretender ser cristiano si niega a Cristo, si no permanece en la verdad de la palabra, y encima descartan algo tan esencial como es la comunión con los hermanos? Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, y se fueron. Descartaron la comunión, ¿se da cuenta? También eso, no solo rechazaron y negaron a Cristo, no solo no permanecieron en la verdad de la palabra, sino que salieron, se fueron. Algo que muestra, y lo ha dicho Juan, en el que ama a su hermano, versículo 10, capítulo 2, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero a estos no les importaba la comunión, se fueron. Algo que muestra que no solo desechaban la comunión con los hermanos, sino que a la vez no permanecieron en la comunión con el Padre y con el Hijo. Comunión que está basada en el testimonio que Juan dice, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, en primer lugar, acá tenemos esta advertencia sobre los anticristos. En segundo lugar, reconociendo la mentira. Hay que reconocer. Entonces, no solamente está advertido, sino reconocer la mentira. Algunos comentaristas acá ven una especie de inclusio, de un sándwich. Muy interesante, porque fíjese, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa es una de las tapas del sándwich. La otra tapa está en el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y en el centro de todo eso, de este inclusio, está esta afirmación del versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer en la verdad va a ser el tercer encabezado, pero este segundo es el reconocimiento de la mentira. Se nos advirtió entonces de la aparición de los anticristos de entre los hermanos de la iglesia, y acá uno podría objetarle a Juan, si estuviéramos discutiendo con Juan, podría objetarle, pero Juan, en versículo 10, dijiste el que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Cómo no amás a estas personas que bueno, tienen alguna idea media errada o están confundidos? ¿Por qué no los amás, Juan? Hasta podríamos pensar que Juan tiene esa actitud de, bueno, las cosas se dicen como Juan dice o bueno, afuera de la iglesia. Pero Juan no tiene ese pensamiento. Si usted lee, el amor, tal como lo define en el Nuevo Testamento, no significa llevarse bien con todos sin importar lo que crean. Eso no es amor, según la Biblia. Eso no es amor, no es llevarse bien con todos. Bueno, sí, tiene algunas herejías ahí medias metidas. No, a ver, el amor de Dios está basado en lo que la Biblia dice, no en lo que usted siente. No en lo que usted cree o en lo que usted... No, en lo que dice la Biblia. Y acá Juan está advirtiendo a estos hijos de Dios en cuídense, porque eso no es amor. Ya lo vimos el domingo pasado, el amor al mundo es diferente. No podemos mostrar una tolerancia que ignora la verdad. El amor no triunfa sobre la verdad. El amor no triunfa sobre la verdad.
sino que el amor insiste en que existe una verdad sin la cual el pecador se pierde. ¿Cuál es esa verdad? Jesucristo. Si alguien rechaza a Jesucristo, si alguien está en contra de Jesucristo, si alguien está en contra de las verdades del Evangelio, bueno, mi hermano, la única muestra de amor es mostrarle lo que Dios dice que es amor, es mostrarle a Cristo. No puede haber otra cosa, no puede haber un apapachamiento de alguien del mundo que insiste en rechazar a Cristo y en mantenerse en rebeldía contra Él. La única verdad sin la cual el pecador se pierde es Jesucristo. ¿Cómo puede tener comunión alguien y amar a alguien cristianamente a una persona que niega y se burla de mi Señor? ¿Se da cuenta? Usted puede tener buena relación con la gente, pero ojo con aceptar que se burlen de su Señor. ¿Se da cuenta? No, porque, y no voy a usar obviamente los términos que usa el mundo, pero piense un segundo, ¿cómo le dice el mundo a Jesucristo? ¿Cómo le dice el mundo a Dios? ¿Se da cuenta cómo se burla? Bueno, eso el creyente no puede aceptarlo, tiene que frenarlo y decir, no. Usted está hablando de mi Señor. No puedo aceptarlo. Lo van a ver como un retrógrado, un loco. Pero amén. Amén a eso. Versículo 20. Vosotros tenéis la unción del Santo. Los verdaderos cristianos tienen la unción del Santo, tienen el verdadero conocimiento de Dios que viene exclusivamente por medio de Cristo. Por eso Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo está todo eso. Por eso dijimos como idea que el antídoto para no caer en conceptos falsos de nuestra fe es mantenernos firmes en la verdad de la palabra, que está confirmada obviamente en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que es en definitiva el autor de esa palabra. Y ese Espíritu es dado por el Señor como sello, como garantía en sus hijos. Y debido a esto, y frente a la confusión anterior de los anticristos, los verdaderos creyentes no necesitan ningún conocimiento secreto o ningún conocimiento especial o esotérico. Eso está hablando Juan acá, o alguna visión trascendente, o alguna experiencia, o algún testimonio espectacular que tenga más autoridad que las Escrituras. ¿No le ha pasado encontrarse con alguien que le dice que es cristiano y de golpe le empieza a contar, no, porque conocí a un fulano que es pastor de no sé dónde, y no sabés lo que le pasó, fue a la casa de alguien y oró por alguien y lo sanó? Impresionante, qué bueno. ¿Y la palabra? ¿Y le habló de la palabra? ¿Le habló del Evangelio? ¿Le habló de Cristo? No, porque la experiencia, ¿viste? Cuidado con eso, mi hermano. Si leemos versículo 21, Juan repite acá la idea. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque un axioma espectacular, ninguna mentira procede de la verdad. Un axioma es algo que se admite sin demostración. Ninguna mentira procede de la verdad. Y al revés también, ninguna verdad puede salir de la mentira. Los anticristos se presentaron y se van a presentar en este tiempo con cosas que son enseñadas de tal forma que no parecen ir en contra de la verdad. Por eso va a decir más adelante, os he escrito sobre los que os engañan, porque es engañoso. Tratan de mostrar la verdad como otra manera de ver la verdad, como otra manera de mirar la verdad. Pero cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de Jesucristo, uno no puede ponerse a negociar o a diluir la verdad de las Escrituras. No, uno tiene que hablar lo que dicen las Escrituras, no lo que, a mí me parece, sí, pero no hay que ser tan duro. No, a ver, estamos hablando de enemigos de Dios, eso éramos. Y Dios en su misericordia abrió los ojos en la cruda verdad del Evangelio.
Entonces uno no tiene que tener cuidado. Algo falso sobre Jesucristo no puede ser verdad al mismo tiempo. Eso está diciendo Juan. Algo falso de Jesucristo, porque conocer la verdad, los creyentes pueden ahora sí reconocer la mentira. Y por esta razón se hace necesario crecer, como vimos antes, necesario crecer para no ser confundidos. ¿Por qué hay tantos aparentemente cristianos que están tan confundidos en este tiempo? Porque no crecen en qué. No van a la iglesia, no crecen en la palabra, no leen la Biblia. Increíble, como un creyente que dice que ama a Dios y que quiere conocerle y canta cosas preciosas, no lee la Biblia. Bueno, no tener un conocimiento adecuado y bíblico de Jesucristo es, por definición de Juan acá, un mentiroso. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, no tener claramente quién es Jesucristo, cuál es su obra redentora, es algo que es peligroso, es un mentiroso. Por eso no todo lo que se escucha de Jesucristo puede ser verdad. Ni en el siglo I, acá donde escribe Juan, ni hoy. Puede que usted escuche a alguien hablar de Jesucristo, pero no necesariamente es un cristiano. Por eso siempre pedimos, hermano, tenga oído expositivo en lo que escucha. Tenga oído expositivo, no sea ingenuo. No sea ingenuo en lo que escucha. Anote lo que escucha, relea lo que escucha, escudriñe las Escrituras, crezca de esa forma. Sea enfático en las conversaciones con sus hermanos acerca de Jesucristo. Si se encuentra con alguien que le dice, no, yo soy creyente, no, sí voy a la iglesia tal, pregúntele lo que siempre decimos, pregúntele, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Por qué? Porque dice Juan acá que el mentiroso por excelencia es el que niega que Jesús es el Cristo y todo lo que ello implica. Por eso concluye que no conocen a Dios. No conocen a Dios, algo que va a ampliar en versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, o sea, no es creyente. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Este sí es el creyente. Por eso el colmo de la herejía acá es negar a Cristo, es negar o tergiversar cualquiera de los puntos que representa el Evangelio y dar evidencia en su vida de que eso es así. Esta es básicamente la raíz del cristianismo, de nuestra fe. ¿Quién es Jesucristo? Es solamente a través del Hijo que sabemos que Dios es el Padre. Y solamente a través del Hijo y su muerte propiciatoria que podemos tener acceso a Dios como Padre. Entonces negar que Jesús es el Hijo es negar la doctrina cristiana de Dios, es negar a Dios. O por lo menos privarla de la base esencial de nuestra fe. ¿Se da cuenta? La doctrina cristiana de Dios, de un Dios personal, de un Dios paternal, depende de esta revelación de Dios dada en Jesucristo. Entonces el que niega al Hijo, niega al Padre, no tiene al Padre. Aquellos que rechazan a Jesús, entonces como la fuente del conocimiento de Dios, se privan del acceso al Dios de los cristianos. El que niega al Hijo. Y se quedan con una abstracción vacía. Personas que usted puede encontrar y dicen, no, yo creo en Dios. No, sí, yo creo en Dios y usted lo ve que tiene una cintita roja y va y cosas así, ¿viste? No, pero yo creo en Dios, soy re creyente. ¿Y qué cree acerca de Jesucristo? ¿Qué cree acerca del Evangelio? Bueno, crea un Dios a su medida, se ha formado una imagen de Dios a su conveniencia, pero por el contrario, confesar a Jesús como Hijo automáticamente conduce a esta comunión con Dios, como Padre. Por eso hay solamente dos caminos, o confesar o negar. No hay grises en Juan. O se confiesa a Jesucristo
como el único medio para llegar al Padre, o se niega a Jesucristo. No hay una cosa gris ahí. Por eso nuestro último encabezado es permaneciendo en la verdad. Los creyentes tenemos que permanecer en la verdad. ¿De qué manera podemos caminar en la luz? ¿De qué manera podemos permanecer en Dios? ¿De qué manera podemos permanecer en la verdad? Bueno, Juan tiene en claro y presenta el Evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que la verdad es que las ovejas del Señor están en las manos del Señor. Permanecen ahí, por lo tanto no pueden perecer y nadie las va a arrebatar de ahí, de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo ha dado su vida por las ovejas. Eso es una verdad que Juan lo tiene muy en claro. Cristo ha resucitado, Cristo está sentado a la derecha de Dios, Cristo intercede por los suyos, Cristo está preparando un lugar para nosotros. Tremendo. Por tanto, Cristo viene a buscarnos y eso es firme y eso es lo que Dios ha prometido. Y Dios no miente. Sin embargo, Juan exhorta acá a los creyentes a permanecer, a afirmarnos en la verdad, a no ser movidos de la verdad. Se nos manda esto porque perseverar activamente en la verdad es el medio de gracia para ser santificados. No hay otra forma de ser santificados si no permanezco en la verdad de su palabra. Por eso Juan 8:31, el Señor Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer. La palabra permanecer y sus derivados, en griego es meno, Juan la usa más de 60 veces, tanto en el Evangelio como en sus cartas, más de 60 veces una palabra. Es como reiterativo. Y lo que está haciendo Juan es enfatizar este estado de adhesión del creyente a la enseñanza apostólica y por lo tanto a su vez la enseñanza que es previa en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es suficiente creer en el Evangelio en un momento dado, en el pasado, lo escuché al Evangelio y bueno, creí en el Evangelio y bueno, y después desarrollé mi teología personal a través de una teología mezclada con cultura popular, con psicología urbana, con emociones, con canciones románticas de cristianos que dicen que son cristianos y cantan cualquier cosa, o lo que nos enseñaron nuestros padres, una teología que va más allá de lo bíblico. No puede ser así. Usted no puede creer en el Evangelio y bueno, ya está. No, usted tiene que seguir permaneciendo en la verdad de la palabra. Porque esta teología que va más allá de lo bíblico es la postura que tenían los anticristos, que parecía que eran de ellos, pero no eran de ellos, y salieron después. ¿Por qué? Porque Cristo no era suficiente para ellos. Cristo no es suficiente para los falsos cristianos. Siempre necesitan buscar algo más o empezar con cosas medias raras. Cristo no es suficiente. La verdad del Evangelio y de la palabra de Dios no es suficiente. Por eso permanecer es clave. Es clave, sabiendo que permanecemos por gracia, que somos capacitados por Dios, que somos capacitados por el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Pero ¿quién puede, y esto es una pregunta que, mi hermano, hágasela, ¿quién puede estar seguro de su vida eterna? ¿Quién puede dar evidencia de su fe genuina, sino los que se afirman en las verdades de la palabra y crecen en ella cada día? Por eso eso es una respuesta que no se da en un día, en un momento. Es algo que se da a lo largo de la vida. Es un proceso lento. No hay apuro. No hay apuro para el Señor. Se da en un proceso lento. Por eso antes Juan ha hablado de los que crecen. Estos que crecen han conocido al que es desde el principio. Estos que crecen han vencido y vencen al maligno por el Evangelio. Estos que crecen son cada vez más fuertes. Estos que crecen la palabra permanece en ellos y siguen creciendo en el conocimiento de Dios. A quien aman por el amor de Dios que está en ellos, porque no aman al mundo, y crecen, y están advertidos, y permanecen en la verdad.
Por eso la vida eterna está asegurada en Cristo solo para aquellos que permanecen en las verdades de las enseñanzas del Señor y de sus apóstoles. Parecería como, tengo una labor pesada, ¿no? Pero la gracia de Dios es la que hace permanecer, y soy enfático en esto, al verdadero creyente. Lo hace permanecer. Dice un autor, la seguridad espiritual no se puede encontrar en las tendencias teológicas de última moda, que van más allá de la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Vuelvo a repetir, la seguridad espiritual no se puede encontrar en las tendencias teológicas de última moda, que van más allá de la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Esas tendencias y esas formas de pensamiento que muchas veces se meten en la iglesia, que van más allá del Evangelio, son peligrosas. Por eso es importante notar que permanecer expresa una relación que continúa. No basta con solo haber oído y aceptado el mensaje en el pasado, sino que estos hermanos y nosotros debemos traerlo a la memoria continuamente. Por eso el Señor es muy sabio en dejarnos medios para no perder la memoria y permitir que eso afecte mi vida. Y es un proceso largo. Esta es la razón por la cual también el estudio de la palabra de Dios, la participación en la enseñanza, es importante. ¿Para qué? ¿Para llenarme la cabeza? Sí, para que afecte el corazón también. Permanezca en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la perseverancia? Porque aquellos que permiten que la palabra de Dios permanezca en ellos tienen una recompensa que es apropiada. Fíjese, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, ¿depende la vida eterna de esto? No. Pero sí es evidencia de una fe genuina. Eso es lo que le interesa a Juan, mostrar evidencia de una fe genuina. Si hay alguien que dice que es cristiano, no lee la palabra, no permanece en la palabra, empieza a confundirse, empieza a amar al mundo, empieza a desligarse de los hermanos, no le interesa la comunión, bueno, es muy posible que no sea creyente. Es muy posible. Uno no es tajante en el juicio, pero da evidencias de que posiblemente no sea creyente. Esta es la recompensa que Jesús prometió, la vida eterna, para los que permanecen en su gracia. Juan acá entonces presentó los argumentos, pero para no dejar dudas a los hermanos, ahora repite y resume lo que ha dicho. Primero en referencia a los anticristos, versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan, y versículo 27 en referencia a los recursos espirituales de los creyentes. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Os he escrito, les dice. Os he escrito se refiere a toda esta parte, del versículo 18 al 25. Y es probable, es muy probable que, como vimos en capítulo 1, que las afirmaciones equivocadas de Cristo lleven a consecuencia en la vida de estos anticristos. Esta gente decía que no tenía pecado, que no habían pecado, que tenían comunión, pero que andaban en tinieblas. Y esta gente definitivamente salió de ellos, se fueron. Un conocimiento defectuoso entonces de Dios, un conocimiento defectuoso de la palabra de Dios, un conocimiento defectuoso del Evangelio, un conocimiento equivocado acerca de lo que es el pecado y cómo tratar el pecado, trae a colación una vida que es incoherente. Esto es lo que Juan está planteando acá. Estos eran los anticristos y es algo que podía afectar a los hermanos. Entonces, finalmente, vamos terminando, se enmarca todo en esta afirmación, versículo 27, que hemos leído. Y dijimos, ¿cuál era el antídoto?
para no caer en conceptos falsos de la fe, mantenernos firmes en la palabra de Dios, sabiendo que Dios confirma su palabra en nuestros corazones por medio del Espíritu, que es el autor de la palabra. Y acá se reitera de nuevo la verdad de esta unción, del conocimiento de la verdad dada por el Espíritu. A eso se refiere la unción. Por eso poseer la verdad, permanecer en ella, es lo que evita que los creyentes no necesitan de nuevas enseñanzas, no necesitan de nuevas perspectivas, no necesitan de nuevas teologías, no necesitan de, como va a escuchar seguramente, palabra de revelación, no necesitan palabra fresca, no necesitan palabra relevante. Si Cristo no es suficiente, entonces es posible que esté con alguien que no es creyente. Porque para el creyente, Cristo es suficiente. La palabra de Dios es todo el consejo que necesitamos. Juan no está diciendo místicamente que el cristiano no necesita maestros piadosos. Porque muchos toman este pasaje, versículo 27, fuera de contexto y dicen, bueno, acá dice que no tenemos necesidad de que nadie os enseñe, Germán, así que cada uno cerremos y chao, nos vamos. Bueno, ¿para qué escribió Juan también? Se tomó ese tiempo y hasta el versículo 27 dice, bueno, no tienen necesidad de que nadie os enseñe, punto, listo, se terminó la carta de Juan. No, Juan sigue enseñando. ¿A qué se refiere? Bueno, es justamente, está diciendo que nadie os enseñe, se refiere a confiar en la sabiduría de quienes rechazan a Cristo, de aquellos que con sus vidas demuestran una fe falsa y confusa, que niegan a Cristo. Nadie os enseñe se está refiriendo a estos anticristos que ha mencionado antes. Claro que Dios ha dado, como dice Pablo en Efesios, Dios ha dado a la iglesia maestros, pastores que guían a la iglesia, porque caer en un antiintelectualismo es, en pocas palabras, es ser holgazán a la hora de esforzarse en la piedad, esforzarse y ser diligente en crecer en la palabra. Los pastores, quienes enseñan la palabra, hablan y transmiten la palabra de Dios de una forma totalmente, si usted supiera lo limitado que es uno para transmitir al oído solamente la palabra de Dios, usted no se da cuenta de lo doloroso que es. Pero eso hacemos, solamente transmitimos al oído. Por eso, gracias al Señor por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que comunica la palabra al corazón. Es el Espíritu Santo el que afecta el corazón del creyente. Es el Espíritu Santo el que mueve al creyente a vivir en santidad. Yo no puedo. Yo le hablo al oído y capaz se duerme, ok, pero yo sé y confío plenamente en que es Dios, por medio de su Espíritu, el que va a afectar al creyente. Por eso el Espíritu es el que transmite esas verdades en primera instancia a corazones muertos, corazones que necesitan vida, y vida para creer y vida para tener fe, y esa es la salvaguarda final contra la posibilidad de caer en la herejía, ¿se da cuenta? El verdadero creyente no es afectado por estos anticristos, el verdadero creyente no cae en falsas enseñanzas, el verdadero creyente no va a caer en una secta. El verdadero creyente permanece. La idea es la misma del versículo 24, pero mientras en ese versículo se le decía a los hermanos que debían asegurarse que la enseñanza inicial permaneciera en ellos, ahora se les dice que en efecto permanece en ellos. Juan les da la seguridad
Y acá dice, un autor comenta sobre este verbo, el modo indicativo del verbo permanecer. Y es muy interesante, porque el indicativo incluye también un imperativo, permanecer. La promesa de la gracia divina, dice este autor, no excluye la necesidad de la respuesta y del esfuerzo humano. Hay gracia de Dios, dependo de la gracia de Dios, amén. Pero eso no excluye esta necesidad de esfuerzo en el creyente. Dios me preserva, amén. Dios me va a llevar a la gloria, amén. Pero yo persevero, yo permanezco, dependo de su gracia. Su gracia me sostiene. Eso es la santificación. Eso no es misticismo. No es misticismo. Si usted es creyente, lo que cree del cristianismo está basado en la palabra de Dios. Piense, o llegue a su casa y piense en lo que realmente cree. ¿Está basado en la palabra de Dios? ¿De qué manera usted es diligente y escudriña y crece en las Escrituras? Considérelo. Considere si su vida está distraída en otras cosas. O el orgullo de su corazón y de mi corazón dice, bueno, no necesito estudiar las Escrituras. El Señor ya me ha mostrado, no necesito estudiar las Escrituras. Posiblemente se esté formando en el corazón de uno un antiintelectualismo místico, en donde creo, bueno, el Señor me va a mostrar y yo oro y el Señor me va a mostrar. Pero vaya a la palabra, hermano. Ahí es donde está la voluntad revelada de Dios. No espere, no sé, al ángel Moroni o algún profeta de no sé dónde. No, usted tiene la palabra de Dios. Dios usa su palabra para afirmar a los creyentes. El Espíritu Santo, el autor de esa palabra, no va a usar otra cosa. No va a usar sus experiencias. Por eso pregúntese, ¿cómo usa su tiempo? Piénselo, ¿en qué lo usa? ¿En qué lo usa? Si está perdiendo tiempo, vaya a la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios. Ahí está la diferencia entre los anticristos y los cristianos. Es clara. Por eso quisiera leer solamente 2 pequeños párrafos para terminar de la Confesión de Westminster, que sean de consuelo a los creyentes. Y obviamente, si está en su soberana voluntad, que Dios muestre a Cristo a quienes no pueden ni quieren verlo. Dice así la confesión acerca de las Escrituras y acerca de la perseverancia. Escuche y luego oramos. En primer lugar, todas las cosas en las Escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las Escrituras, para que no solo los eruditos, sino también los que no son eruditos, lleguen a la comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. Lea la Biblia, como nos aconseja siempre el querido pastor Ricardo. Y acerca de la perseverancia, dice la confesión, los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu sostén en los creyentes permanentemente. Padre, reconocemos nuestras limitaciones, nuestra debilidad,
la lucha con el pecado. Pero Padre, cuánto aliento hay en estas palabras de Juan. Sí, es una advertencia acerca de los anticristos, pero sin duda es un llamado a los creyentes a permanecer en las verdades de tu palabra. En ella nos afirmamos, en ella encontramos tu carácter, encontramos el único medio por el cual nos podemos acercar a ti, que es nuestro Señor Jesucristo. En ella encontramos nuestra condición y nuestra necesidad de redención por tu gracia. Y Padre, rogamos que en esa gracia, Padre, tú nos sostengas, nos hagas perseverar, nos muevas todos los días a ir a la única fuente en la cual los creyentes podemos afirmarnos, que es tu palabra. Señor, si hay alguien aquí que no conocía tu palabra, que no conoce a Cristo, que no conoce al Hijo y por eso no puede tener relación con el Padre, Señor, rogamos, clamamos que tú obres, tu Espíritu Santo puede hacerlo. Nuestras palabras llegan hasta acá, hasta este techo, nuestras palabras llegan hasta el oído, pero tu Espíritu puede hacerlas llegar a los suelos más duros, Señor. Pensamos en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestra familia. Señor, ten misericordia. Muéstrales a Cristo. Muéstrales el único medio por el cual sus pecados pueden ser perdonados. El único medio por el cual pueden tener relación con un Padre que no se desentiende de sus hijos, que no se desentiende de sus ovejas, sino que las guarda y las preserva hasta el fin. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella tenemos todo lo necesario para nuestra vida y piedad. Y también ella nos confirma que vamos a ser preservados hasta el fin para estar contigo en la gloria. Señor, gracias por todas estas verdades que hemos visto hoy. Te pedimos, guárdanos, guíanos, recuerda, trae a nuestra memoria todas estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.